Continuamos. Con el permiso de nuestro compañero César Cabrera, doña Consuelo, tenemos en línea ya al doctor Castillo Pantaleón. Doña Consuelo, buenas tardes. Buenas tardes, Ángel, Consuelo, Aníbal, Pedro, bueno, todo el equipo ahí. Le faltó Virgilio y César Cabrera. Claro. Saludos para todos. Saludos. Gracias. Buenas Gracias, tardes, doctor. Juan Miguel, quisiéramos por supuesto, saber tu opinión con respecto a la situación haitiana, pero también hay un tema muy específico, y es que se tiene entendido que hoy el Tribunal Constitucional iba a conocer de un recurso, tengo entendido, con respecto a la cuestión migratoria en los aeropuertos, que nosotros quisiéramos que tú aclararas esta cuestión, porque es de muy poco conocimiento aquí. ¿Qué es lo que se está discutiendo en ese sentido? Una de las innovaciones que trajo la modificación constitucional del año 2010 es el control preventivo de los tratados a cargo del Tribunal Constitucional, de manera que cualquier convenio o tratado internacional que el Estado Dominicano suscriba a través de su Cancillería o del Presidente de la República, antes de ser sometido a la ratificación por parte de las cámaras del Congreso, debe de ser evaluada su conformidad con el texto constitucional, en razón de que hay un principio de supremacía constitucional que obliga a adecuar toda la normativa, y más una que es gravosa, como la que es vinculante con países extranjeros, a este control de constitucionalidad, ese llamado control preventivo de la constitucionalidad de los tratados, pues ha ya producido una numerosa jurisprudencia de parte del Tribunal Constitucional, que ha entendido que una serie de convenios no afectan la soberanía, muchos detalles vinculados a materias que son de protección constitucional, han sido declarados no conformes a la Constitución, han sido devueltos. Sin embargo, hay un tratado que en su contenido y por sus implicaciones ha permanecido extrañamente engavetado. Es el llamado acuerdo de prechequeo, el llamado pre-clearings migratorio, que el gobierno norteamericano establecería en un aeropuerto en el este del país, en el aeropuerto internacional de Punta Cana. Entonces, ese acuerdo de preautorización de transporte aéreo no solamente implica la violación a un principio de que los estados deben tener relaciones recíprocas, es decir, que no debe haber un estado que obtenga una ventaja sin que una similar no le sea concedida al país. Es decir, hay un tema ahí constitucional, pero peor aún, porque implica la cesión de la autoridad de control migratorio de la República Dominicana, cediéndosela a funcionarios de un gobierno extranjero en el territorio dominicano. Recordemos que uno de las dimensiones de la soberanía es que el gobierno tiene control de sus instituciones en el territorio. Cuando tú cedes eso, pues obviamente tú tienes un tema ahí de cuasi tutelaje de una potencia extranjera. Y en tercer y último lugar, porque ese convenio que fue diligenciado por un grupo económico y fue exhibido como un gran triunfo de la gestión ominosa del embajador norteamericano Wally Brewster, de triste recordación, que el convenio contiene un adendum que nos convierte, es decir, es un anexo, que el Estado consciente también con su firma en adscribirse al mismo, nos convierte en un país de refugio, es decir, que cualquier extranjero que alegue la condición de refugiado, inmediatamente el Estado Dominicano, con todas sus consecuencias, lo asume como tal. Y obviamente eso coloca al país en un riesgo muy grande. Imaginémonos que esa puerta se abra en una coyuntura como la actual con la crisis haitiana. Entonces eso es algo que se había mantenido engavetado, el tribunal no terminaba de pronunciarse, el ex magistrado
magistrado Yotin Curi, de hecho, escribió unos artículos muy conocidos denunciando que las presiones que ellos tuvieron que soportar y que continuaban aún después de que la matrícula del tribunal estaba siendo variada por el agotamiento de los términos de algunos de estos magistrados, pero que en esos artículos este magistrado hacía un llamado de alerta al país, y efectivamente eso es algo que se ha quedado pendiente, y ha circulado la versión de que se pretende pasar con luz verde este acuerdo, que es francamente violatorio de la Constitución. Juan Miguel, ¿cuándo se dice que conocería el Tribunal Constitucional esto? Pero sí. ¿Cuándo conocería el Tribunal Constitucional? En esta semana. Juan Miguel. ¿En esta semana? Sí. Sí, porque a mí me están escribiendo, José Ricardo, todos están escribiendo con respecto a esto. Claro. Están escandalizados. Así es. Pero escandalizado, ¿por qué, doña Consuelo? Porque este es un procedimiento... Porque cede el adendum, por el adendum que dice Juan Miguel. Ah, pero claro. Bien. El Constitucional puede salvaguardar esa parte. Sí. Fallar a favor, salvaguardando esa parte de ese artículo. Perfecto, protegiendo la soberanía nacional. Pero la operación hay que apoyarla. Yo creo que al país le conviene, Juan Miguel, tener ese plus. Es un privilegio. Ese plus y venderlo al país le conviene. Atención, es que el convenio es engañoso. En tanto que... sí, pero Ángel, si tú me permites, ¿por qué explicar el adjetivo de engañoso que yo le atribuyo? Sí, el convenio aparentaría o implicaría una ventaja para facilitar el chequeo migratorio de pasajeros que van hacia los Estados Unidos. Hasta ahí muy bonito. El tema es que el convenio claramente establece que este control migratorio que se ejercería en territorio dominicano de ninguna manera es válido para los Estados Unidos. Hay que chequearse en Estados Unidos también. No. Es decir, no implica realmente ningún tipo de ventaja real, sino de tutelaje. No, lo que yo entendí en esa parte, doctor, es que aleatoriamente también los Estados Unidos pueden tomar algún perfil para chequear allá, pero no. A mí no me preocupa eso. A mí lo que me preocupa es la cuestión de que tú dices del adendum o que el país, o sea, los Estados Unidos se le cede a los Estados Unidos la posibilidad de que el control migratorio con respecto a refugiados tiene que ser aceptado por el país también. Esa es la parte que a mí me da escalofrío. Pero perdóneme, doña Consuelo, por favor, doctor, perdóneme, porque con usted cada vez que tengo la oportunidad trato de aprender también. ¿Por qué, doña Consuelo, tiene sentido que Estados Unidos pida eso? Porque desde aquí van a comenzar a llegar personas pidiendo asilo político, porque hay una puerta de entrada ya establecida. Inmigración estaría aquí. O sea, tienen ellos que ver si tú vas a hacer una migración aquí, antes de entrar a Estados Unidos, tener previamente también el concepto. No, él viene, sí, pero no viene para mi territorio, sí, pero viene tras un pedido de asilo político. O sea, que tampoco le veo peligro a esa parte. El asilo político, ¿quién se lo daría, Ángel? Yo no había visto ese punto, Ángel. Brillante. No, espérate. ¿Quién le concedería el asilo político? Estados Unidos. Estados Unidos. Llega un cubano, llega un guatemalteco a República Dominicana y va a hacer un transbordo hacia Estados Unidos, o no tiene visa norteamericana. Y desde aquí tiene que haber un control, criterios Ángel, para ese Un momentito. Es para aprender, doctor, nada más, es para aprender. Es que en la forma en que este convenio está redactado, esa potestad que el gobierno norteamericano ejercería en territorio dominicano permitiría desviar cualquier viajero indeseable de los Estados Unidos hacia el territorio dominicano, y aquí con esta adenda que nos obligaría a recibirlo. Es decir, nosotros Estados Unidos dice que no lo quiere allá y no nos quedamos
quedamos con él aquí. No, nosotros tenemos ahí es una decisión soberana de si lo deja o lo deporta. Claro, no. Estados Unidos dice que no lo quiere allá, que no le puede dar la entrada. No, nosotros Nos quedamos nosotros con él aquí. Bueno, No, por aquí, doña, es un principio fundamental. Este convenio, atención, este convenio nos obligaría a recibirlo. No. Sí, pero Ese oiga es el una cosa, detalle. Juan Miguel, pero perdóneme, Juan Miguel, por favor. Es aprendiendo que estoy. Cuando Ay, Ángel, no jodas más, porque está aprendiendo. Tú no estás aprendiendo, tú estás opinando. No, doña, estoy Y tratando estás respaldando la vaina. de comprender, Pues entonces, en su justa dimensión el problema para fijar mi posición al final, doña Bueno, Consuelo. pero no es que estás aprendiendo, tú lo que estás fijando tu posición. Estoy aprendiendo. Pues no te Doctor, burles de la ¿cómo me gente. ocurre cuando un haitiano es capturado y sale desde el aeropuerto dominicano y es capturado en Brasil, te lo devuelven a República Dominicana? Al país de que donde yo creo salió. que deben devolverlo, mandarlo a Haití, pero lo están No. mandando al país de proceso. De donde partió. Usted me entiende. Entonces, si alguien viene aquí para procurar un asilo político, claro que es potestad del gobierno norteamericano devolverlo a República Dominicana. No, pero atención. El detalle es que al amparo de este convenio y teniendo el control en territorio dominicano, porque estamos habilitando facultades propias del Estado dominicano a un gobierno extranjero a cambio de una supuesta ventaja económica. En primer lugar, eso significa ponerle precio a la soberanía y la autoridad y el control que tiene el gobierno dominicano. Sí, es verdad. Y atención, las ventajas económicas, a preguntarse cuáles son, porque República Dominicana sin ese convenio se ha convertido por derecho propio en el destino turístico más importante de toda la región. Es decir, es como cuando se dice, cuando el mismo embajador decía, hay que promover el país como un destino gay por la gran potencial económico que tiene la comunidad LGBT. ¿Y qué le respondió en su momento un ministro de Turismo? Bueno, pues es que si nosotros promover eso, hemos tenido un crecimiento año por año, es decir, eso no es necesario. Y en segundo lugar, no hay reciprocidad en el tratado. Por lo tanto, es algo sumamente gravoso. Y tercero, porque nos obliga a nosotros a recibir en calidad de refugiados todo aquello que los Estados Unidos quieran devolver para acá, desde donde venga. Desde donde venga, no lo quieren allá, lo mandan para acá y no tenemos otra cosa más que recibirlo. Eso es lo que implica, eso es un regalo con moña. La moña es más grande que lo que tiene adentro. Y eso precisamente significaría toda la jurisprudencia, todos los principios de soberanía y de supremacía constitucional, sencillamente volverlos agua de borrajas a cambio de una supuesta ventaja económica. Y eso sería terrible, porque desde el momento en que República Dominicana ceda su soberanía en aspectos tan cruciales, sencillamente puede pasar cualquier cosa por ahí. El país no necesita. Juan Miguel, gracias por esta explicación. Indudablemente que esto está trayendo muchas opiniones interesantes. Juan Miguel, situación de Haití, por favor. Bueno, lo cierto es que las versiones que están cursando en los distintos medios, ya seguramente ustedes han comentado el tema de la información que sale en el Nubeliste, porque la policía haitiana ahora dice que hay un autor intelectual, una persona ajena a la vida política, aunque sea un empresario, y que más bien es la persona a quien se le indica haber servido de enlace, o su empresa haber servido de enlace para la contratación de este personal militar colombiano. Lo cierto es que hasta que las investigaciones o investigaciones independientes o aquellas que el gobierno norteamericano ha dicho que va a realizar para rendir un informe al gobierno norteamericano como reacción a la solicitud de envío de tropas que hicieron autoridades haitianas, pues obviamente terminará aclarando un hecho que tiene toda la apariencia casi de una novela. Es decir, eso es o un magnicidio o un golpe de Estado. Porque lo cierto es que un primer ministro ha quedado junto con el jefe de policía, de quien parte en esta tempranísima versión del asesinato a mano de un comando de sicarios. A ver, sicarios que habían sido comprobados por el propio gobierno, y que no se alcanza a ver quiénes son los beneficiarios del crimen. En todo caso, la única persona que ha salido beneficiaria es quien se ha declarado como única autoridad de gobierno en Haití. Entonces, creo que República Dominicana tiene que estar atenta a todo lo que va a pasar. Hay una situación de inestabilidad. Este gobierno precario de Claude Joseph
la elección del señor Lambert como presidente provisional por parte de un parlamento, de un senado sin quórum suficiente y por lo tanto de muy poca legitimidad. La designación previa que había hecho la Corte de Casación del magistrado Mesén Jean-Louis, que nunca llegó tampoco a tomar posesión, y la de un primer ministro que no llegó a juramentarse. Estamos hablando de 4 presidentes. De 4 presidentes. Claro, es una cosa que no se sabe en qué puede parar. Ahora, y además que el poder real lo tienen en la calle unas pandillas que apoyaban al gobierno de Jovenel Moïse, pero se radicalizaron. Acabo de oír a Barbecue, el jefe de las pandillas, Barbecue, que acaba de decirme, lo acaban de mandar, yo no lo había visto, que él decía que ya estaba bueno de los libaneses, los árabes y los libaneses manejando Haití y que había que acabar con ellos. ¿Qué es lo que eso significa? Los árabes y los libaneses. Lo que pasa es que hay dos grupos empresariales muy importantes que adversaron al presidente Moïse, y esta tropa de pandilleros al servicio del gobierno acosaron estos grupos empresariales contrarios al presidente. Uno de ellos es el de la familia propietaria de la empresa Soyenere, la principal, prácticamente la única generadora eléctrica que vio sus intereses empresariales afectados por la familia Borbe. Por el préstamo a Taiwán y la construcción de una generadora con un préstamo muy blando de $150 millones, que iba, lógicamente, este negocio monopólico iba a ponerse, iba a desaparecer o a ser afectado. Y sectores importadores, en el caso del señor Bulos, la familia Bulos, que tiene empresas aquí en República Dominicana también. Recordemos que las bandas de Jimmy Chericier asaltaron las empresas distribuidoras de vehículos de la familia Bulos hace unos meses, en este año. Doctor, entonces, obviamente queda todo eso de fondo. Doctor, 2 cosas. Usted da un detalle importante sobre los 4 presidentes virtuales que tiene Haití. Ahora, para mí, le reconozco mérito jurídico legal solo a la designación del presidente Moïse, porque era un Estado manejándose por decreto, constitucionalmente bajo el decreto, es el manejo legal en este momento del gobierno. Y el último decreto emitido por el presidente, que tiene carácter, validez legal, jurídica, constitucional, fue el que designa al señor Henry. Entonces, ese es lo primero. Y lo segundo, doctor, ¿usted no cree prudente ya que República Dominicana abra la frontera con Haití, aún sea solo para realizar los mercados binacionales? El Estado Dominicano, eso es una decisión del presidente, y yo sé que el presidente y la Cancillería Dominicana deben estar en un dilema, porque hay una hambruna en Haití que se ha agravado, exacto, es peligroso, y eso va a producir una marejada humana y una situación humanitaria, y este pueblo es la principal víctima de esta situación terrible, y lo cierto es que sin comprometer la seguridad y la integridad del territorio, y evitando que haya una poblada, el gobierno dominicano tiene que buscar la manera de que los alimentos principalmente puedan, y las medicinas puedan ser llevadas a Haití mercadeadas. Claro, quizás no abrir la frontera en términos general, pero abrir... Ok, tenemos que irnos, perdón Juan Miguel, porque es que tenemos un compromiso, pero te agradecemos mucho. Yo creo que tienes mucha razón con esa cuestión de la hambruna, todo el mundo está hablando de eso. Hay que buscar alguna forma de ayudar a los haitianos con respecto a la cuestión de la alimentación. Gracias, Juan Miguel. Gracias a ustedes. Gracias a ti. Lea, vámonos, por favor.